condiciones razonables, porque por una disposición legal, la SAT tendría con solo la solicitud extender a una constancia al sindicato de que esté exento de impuestos. Pero normalmente empiezan a pedir un montón de requisitos y los sindicatos no se someten a estar pidiendo una autorización de eso. Lo único que si adquieren bienes en los que se paguen ciertos impuestos, pues buscan la forma de que como hacen la función legal, no los paguen, ¿verdad? Digamos, habrán impuestos que sean indirectos y los directos, pues sí, posiblemente hagan mejor uso de que no los van a pagar. Disculpa un momento, me pareció una cosa que se me está tapando la señal. Bueno, entonces, eso es lo que se refiere al artículo 210. Ahora, si vemos el artículo, el 214, por ejemplo, dice son actividades de los sindicatos. Y entonces se refiere a las actividades que puede desarrollar un sindicato. Y el artículo 225 dice son obligaciones de los sindicatos. Yo quisiera que ustedes le dieran una leidita así, pero una cosa rápida, sin profundizar mucho, y me dijeran qué diferencia hay entre las actividades de un sindicato y las obligaciones de un sindicato, para que tengamos claro eso, ¿verdad? Cuando está obligado a ciertas cosas y cuando no, ¿verdad? Y qué diferencia hay entre las actividades que puede realizar un sindicato y las obligaciones que tiene. En el caso que yo les pongo, no es de leer todo el artículo 214 ni el 225, sino solo los encabezados, y ver que así someramente qué es lo que hay después para saber qué diferencia hay entre una cosa y otra. Licenciado, buenas noches. Una noche, Según lo que yo tengo entendido en lo del artículo 214, prácticamente serían como las facultades, es decir, los derechos que tienen los sindicatos, y en el 225 que serían prácticamente las obligaciones, es decir, que ellos tienen que realizar pues ciertas cosas, ¿verdad? Como los libros, recibos, y usted eso es lo que comenta el totalmente, artículo. ajá, usted exactamente hizo la apreciación que me interesa que haga, y es el Muy hecho bien, que cuando gracias. hablamos de facultades, hablamos de cuestiones que el sindicato puede hacer o no puede hacer. No está en la situación de que tiene que hacer, ¿verdad? Puede existir un sindicato, por ejemplo, y que nunca le interese presentar un pacto colectivo o un pliego de peticiones y no lo va a hacer. O sea, la ley no le exige que, digamos, como sindicato tenga que hacer eso. Obviamente, si se formó un sindicato es para ver cómo mejora condiciones. Y tal vez el camino para lograrlo es a través de esos instrumentos que están ahí, ¿verdad? Pero
digamos, no está obligado a hacerlo. Podría ser un sindicato que se conforme con empezar a buscar la manera de alfabetizar a todos los hijos de los afiliados al sindicato. Si hablamos de un sindicato de una finca, por ejemplo, ¿verdad? De que el sindicato puede formar, puede, entre las cosas que puede crear, está, digamos, crear una escuela, incluso crear una cooperativa y una tienda de consumo, o sea, digamos, dar a sus propios afiliados otro tipo de bienestar y de repente no le interesa presentar un pacto colectivo. Les digo como una cosa así, digamos, totalmente extraordinaria, excepcional, pues, porque la mayor parte de ese sindicato lo primero que está pensando es cómo mejorar ciertas condiciones de trabajo. Y es lo normal, ¿verdad? Ese es lo normal, porque la pretensión de crear un sindicato es mejorar las condiciones de trabajo. Pero lo que se refería yo es lo que es la compañía. Son facultades esas actividades. O sea, el sindicato puede realizarlas o no puede realizarlas. Puede llevar una política de hacer algunas o no hacer ninguna y sencillamente hacer otro tipo de cuestiones que no estén reñidas con la ley, ¿verdad? Entonces, porque ahí señala las actividades propiamente, pero habrán otras cosas que podrá hacer y si no están prohibidas por la ley, las puede hacer, ¿verdad? Entonces, para que tengamos claro que el sindicato no está obligado a llevar una conducta de las facultades que tiene que hacer, que puede hacer, ¿verdad? Es una facultad y entonces lo puede hacer. En tanto que las obligaciones, ahí sí es una situación de que no puede evadirlas, ¿verdad? El presentar cierta documentación al ministerio, el llevar ciertos libros, por ejemplo, de registro, digamos, todas las cuestiones que están en el 225 no son cuestiones que el sindicato, digamos, como persona va a decir, si yo quiero presento el informe, si no, 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 tiene que presentarlo si se lo requiere el ministerio. Tal vez en la actualidad varía un poquito algunas cosas porque haya publicaciones que normalmente ya no se hacen, ¿verdad? Pero si en un momento dado viniera al ministerio y ordenara que todos los sindicatos publiquen tal y tal, tal, lo tienen que hacer, ¿verdad? Que en cumplimiento de tal cosa publiquen tal, no podría ningún sindicato oponerse. Entonces, para que tengamos claro cuáles son las actividades y qué diferencia hay con las opciones, ¿verdad? El artículo 211 tiene algo referente a las atribuciones que tiene el Ministerio de Trabajo, sobre todo en cuanto a desarrollar la política sindical. Eso no es de los sindicatos, sino ahí si ustedes lo perciben, lo ven, lo leen, van a darse cuenta que el Estado está obligado a fomentar, digamos, la creación y existencia de los sindicatos, ¿verdad? No es una cuestión de que el Estado esté al margen de eso, no. Precisamente hay una obligación. Y eso obviamente no deviene solo del artículo 211, sino que también de convenios que el mismo Estado de Guatemala ha firmado, ¿verdad? El artículo 212, pues ahí teníamos en cuanto a los menores de edad y también había en cuanto a los representantes del patrono ciertas limitaciones, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Y luego dice, los sindicatos pueden ser sancionados. Un sindicato, como cualquier persona jurídica, puede cometer ciertas faltas, ¿verdad? Puede cometer ciertas faltas, imagínense por no cumplir obligaciones, puede ser una falta, ¿verdad? Las obligaciones están ahí, si fueran requeridas o tiene que hacerlas, si no las hace, digamos, imagínense ustedes que no pida la autorización de los libros que dice, que refiere ahí, y no está llevando control de actas, ni cuestiones de esa naturaleza, ni registro de ingresos y egresos. Eso es una cuestión irregular. Y entonces, digamos, si hubiera en un momento dado requerimiento del Ministerio de Trabajo, prácticamente a través de la inspección de tal cumplimiento de tal obligación y no se prueba, puede haber una sanción, ¿verdad? Y entonces el artículo 213 habla de las sanciones, sencillamente pueden recaer en dos. Una puede ser
una multa que le pongan al sindicato. Y la otra puede ser que siga un proceso para resolver, ¿verdad? Bueno, bien, administrativamente, aunque diga ahí que las sanciones puedan ser la disolución, administrativamente el Estado no puede disolver un sindicato. O sea, aun cuando el ministerio fue el que le dio luz verde para el reconocimiento de ese sindicato, no puede tomar una decisión en cuanto a disolverlo de tipo administrativo. Eso lo tendrá que hacer a través de un juicio, ¿verdad? Recordemos que el sindicato es una persona jurídica. Y como persona jurídica, pues para que se suprima o se elimine, tiene que seguir el proceso. Entonces, ahí sí se refiere a las sanciones, las multas y la disolución, pero la disolución no la puede hacer el ministerio, ¿no? Tenemos que tenerlo claro. En tanto que las sanciones sí se las puede poner el ministerio, ¿verdad? Ahora bien, si hablamos digamos, ¿qué puede hacer el sindicato ya como persona jurídica? Dice que el sindicato puede fusionarse. Eso lo refiere el artículo 202. Nosotros hemos oído, por ejemplo, en el ámbito eh, mercantil más que todo, por ejemplo, que se han fusionado algunos bancos. Y a veces pareciera que no se fusionan, sino que un banco absorbe al otro. En el único caso que yo vi que sí se vio, sí se marcó formalmente como una fusión de bancos fue cuando se fusionaron el Banco Rey Taus y el Banco Continental, porque prácticamente el nuevo banco adquirió el nombre de los dos bancos, GIP y Continental. Ahí sí. Sin embargo, en la mayoría de casos, digamos, un banco absorbió al otro. O sea, una vez ha tomado su cartera y lo ha incorporado como parte de los saberes del banco, ¿verdad? Eso es en el ámbito mercantil. Sin embargo, en el ámbito sindical, aquí se da una situación de que sí se da una fusión, y fusión es que se junten dos sindicatos, ¿verdad? Pero se juntan formando otro sindicato. O sea, los dos sindicatos, o tres, o los que sean, que se fusionan, desaparecen y aparece un nuevo sindicato. Y aquí sí se da una figura puramente de fusión. O sea, se funden los sindicatos y aparece un tercero, ¿verdad? Eso es lo que hace referencia al artículo 232, ¿no? Porque en la vida sindical a veces se dan ese tipo de situaciones. Puede ser que los sindicatos han disminuido en afiliados tanto que en un momento dado busquen la manera de protegerse, ¿no? O hay algún interés, digamos, de otra naturaleza y se fusionan, ¿no? Sin embargo, para eso, pues, necesitan, digamos, ponerse de acuerdo los afiliados del sindicato, porque ellos son los que deciden la fusión del sindicato. Eso está entre las atribuciones de la asamblea, ¿verdad? También el artículo 233 tiene otra figura, y es la figura de crear federaciones. Eh, la palabra federación es una palabra que viene a integrar cuerpos de personas. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el derecho internacional se habla mucho de federación de estados, por ejemplo, cuando algún grupo de estados se unen para formar digamos, una república y todos los estados mantienen cierta independencia, pero están integrados prácticamente como socios de esa federación. En América se da el caso de México, por ejemplo, es un tipo de federación, ¿no? Brasil también, Argentina también, no sé si creo que Venezuela también, Colombia no, pero Venezuela sí. Estados Unidos no dice en su nombre que sea una federación, pero es una federación, ¿verdad? Entonces, en el caso de los sindicatos, cuando hablamos de federación sindical,
es que se integran los sindicatos, mantienen su independencia como sindicato, pero son parte de una asociación grande. Si hablamos de que un sindicato es una asociación de personas, de trabajadores, a la que se afilian, son asociados prácticamente en el sindicato. Cuando hablamos de una federación, igual, digamos, pero ahí ya no son las personas individuales las que están asociadas en esa federación, sino que son los sindicatos. Ustedes miran ese artículo 233, hace referencia a que cuatro o más sindicatos se pueden federar. Yo no les puedo explicar por qué se les ocurrió tomar el número de 4, porque antes de que ese lo reformaron hace unos años, y antes de que lo reformaran, con 2 sindicatos que se integraran podían formar una federación. Pero de repente cuando hallamos en una reforma se les ocurrió un número de 4, no sé a qué se refiere, tiene que ser 4 sindicatos, ¿no? El mismo artículo 233 habla de otra figura más mayor, y es el caso de las confederaciones. Es integración de federaciones. Si ustedes se dan cuenta, cuando se habla de estas figuras, por ejemplo, se está pensando en una representación de los trabajadores de una forma, como se dice, macro, ¿no? De una forma de un organismo, digamos, inmenso. Por eso es que cuando se habla de las organizaciones que se integraban y en un momento dado se organizaban en Alemania y en Francia, por ejemplo, en los inicios, cuando empiezan a aparecer los sindicatos, se habla de organizaciones hasta de un número hasta de 500, por ejemplo, afiliaciones. Entonces, obviamente no estaba la gran cantidad de trabajadores, pero sí estaban representados las grandes cantidades de trabajadores en ese tipo de organización, ¿no? Para que nosotros nos hagamos la idea de qué tan, digamos, importante ha sido en esos países, por ejemplo, la integración por un interés, por una finalidad propiamente, ¿verdad? Y de esa cuenta se habla de los congresos donde se daban ese tipo de reuniones. Por alguna razón, nuestro país, digamos, su forma de regir el sindicalismo ha sido un poco tendenciosa, y ha sido tendenciosa precisamente, digamos, a no permitir cierta situación de la fortaleza sindical, porque esa es la realidad, ¿verdad? En un principio se prohibía todo tipo de participación, hasta política y toda naturaleza, y luego cuando se permite ya la participación de esa naturaleza para tener una representación mayor, entonces se buscan mecanismos para delimitar al sindicalismo. Yo les contaba, por ejemplo, el cambio de una sindicalización única a una sindicalización plural que pasó en Guatemala. Y en la actualidad, con una sindicalización plural, pues está más desarticulada la organización sindical. O sea, el sindicalismo en Guatemala, en lugar de haber tenido un crecimiento, un desarrollo, en todo lo contrario, ¿verdad? No puede decirse ni siquiera que esté estancado, realmente ha disminuido mucho la participación, ¿verdad? De eso no se comenta en ámbitos empresariales y todo, sino sencillamente se lleva una política contraria a lo que es el fortalecimiento sindical, y digamos, si se tienen resultados, y los resultados en la actualidad a veces son los abusos que se cometen en el ámbito laboral, y no hay ni cómo echarlos para atrás, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay 2 formas de integrar los sindicatos. Uno es a través de la federación y otro es a través de la fusión. Ahora yo les lanzo una pregunta. Si ustedes les dieran una pregunta de examen, ¿en qué se diferencia una fusión de una federación? ¿En qué contestaría? Licenciado,
Perdón, adelante, Carol. Gracias, compañero. Tengo entendido que la fusión sería la unión de dos o más sindicatos y la federación sería de cuatro o más sindicatos. No sé si estoy en lo correcto, Lick. Pero no me está diciendo, bueno, porque la de las dos es una unión. ¿Qué tipo de unión es la diferencia? Tal vez, licenciado, la fusión, dos o más sindicatos, pero no supera cuatro, porque en todo Casi no caso, le escucho. Se separó el micrófono. no, yo comentaba que la fusión consiste en la unión de dos sindicatos que no podría ser mayor de cuatro, porque entonces se convertiría en una confederación, perdón, en una federación, y una federación, cuando se unen cuatro, puede ser una confederación. Sí, fíjese que tal vez se le está contestando. El tema es de que yo casi no le escucho. No sé si los demás compañeros le escuchan. Tal vez nos ayuda otro compañero por ahí. Licenciado, Diga. yo estoy leyendo el 232 y pues dice que sí, dos o más sindicatos, pero el 232 especifica que tienen que ser de la misma naturaleza. En cambio, el 233 dicen solamente cuatro o más sindicatos de trabajadores o de patronos. No sé si ese Bueno, sería... eso sería tal vez por, digamos, lo propicio para ver la esencia de la diferencia entre fusión y federación, ¿verdad? Pero hay otro. Licenciado, Nick, perdone si le interrumpo. Yo entiendo que la función sindical se refiere a la persona, a la figura jurídica, porque si hay una fusión sindical, desaparece la personalidad jurídica de los demás y solo se convierte en una. O sea, se vuelve a inscribir con una sola cuando se fusionan. Eso es lo que yo entiendo, no sé si estoy en lo correcto. Y en la otra, ¿qué diferencia hay? Por eso les digo qué diferencia hay. No, perdone, lo que yo entiendo es que de cuatro o más sindicatos de trabajadores o patronos pueden formar una federación y cuatro o más federaciones se unen para conformar una confederación. Entonces, la diferencia sería que para la federación serían solo sindicatos y para la confederación tendrían que ser cuatro o más federaciones. No, como que estábamos hablando de la federación. Miren, yo les planteo esto porque debemos acostumbrarnos a dar respuestas completas. Digamos, vino alguien y me dijo que en la fusión se unen dos sindicatos y desaparecen y aparece el tercero en el que se fusionaron. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y en tanto que la federación, los sindicatos se unen, pero se mantienen sus personas jurídicas independientes. Esa es la diferencia, pero digamos, digamos, responder una cuestión de estas, para tener un criterio, planteándolo completo. ¿Verdad? Yo les digo, el tema, el compañero que me hablaba de la integración en cuanto a la federación está bien, pero se quedó ahí, porque la federación es también una integración de sindicatos. Pero la diferencia es que en la primera desaparecen los sindicatos que se integraron y que se fusionaron. En la segunda, no. Los sindicatos se mantienen como personas jurídicas y sencillamente forman una nueva asociación de sindicatos, ¿verdad? Pero los sindicatos se mantienen. Y eso sea federación o sea confederación. Un sindicato está en una federación o en una confederación, sigue siendo sindicato. En tanto que si un sindicato se fusionó, desapareció. Apareció el nuevo sindicato en el que se integraron los sindicatos fusionados. Eso es lo que tenemos que tener claro, esa es la diferencia real, ¿no? Bueno, la negociación colectiva es el objetivo de mayor importancia en el sindicato. No perdamos de vista, como les digo, de que cuando yo les dije qué actividades puede desarrollar el sindicato, les decía yo que las actividades eran una cosa potestativa, es una facultad, decía la compañera, y yo estoy de acuerdo con ella, ¿verdad? Es una potestad de que pueden o no pueden ser, ¿verdad? Las actividades y las obligaciones son, digamos, ahí la palabra lo dice, obligaciones, y no son evadibles, pues, las tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Sin embargo, entre las actividades
si un sindicato no presenta un pacto colectivo, pues parecería algo raro, pues, porque el punto importante para un sindicato es precisamente presentar un pacto colectivo y mejorar algunas de las condiciones, ¿verdad? Imaginen ustedes, aunque sea, qué sé yo, digamos, la forma en que se calcula el salario, por ejemplo, ¿no? Que se tome en cuenta tales y tales cosas, ¿verdad? O digamos, por ejemplo, de que, digamos, se dé un día más de vacaciones, por ejemplo, ¿verdad? No cuestiones así posiblemente relevantes, aunque eso sí será relevante para el patrono, pero a lo que yo les transmito es el hecho de que el pacto colectivo, digamos, su objetivo es, digamos, mejorar las condiciones y solo el sindicato puede hacerlo. Entonces, la cuestión está en que, digamos, ese es el punto de más importancia para el sindicato. Si ustedes se dieron cuenta, en ese artículo 214 hace referencia que con exclusividad el sindicato es el único que puede negociar pactos colectivos, ¿verdad? Ningún otro ente de ninguna naturaleza puede proponer pactos colectivos. Yo no sé si les contaba a ustedes que en el año 1981 empezó a aparecer en Guatemala la tendencia de hacer asociaciones solidaristas. Y entre eso ellos querían que se les reconociera como un tipo de sindicalismo. Y la idea era presentar proyectos de pacto para acomodarlos a como le interesaba al patrón, ¿verdad? Sin embargo, ahí sí el Estado le dijo, no, eso no es posible, usted no es un sindicato, ¿verdad? Esa es la situación. Entonces, aquí hemos visto ya lo que es la fusión y la federación. Hay otra figura que se da después, y cuando yo les hablaba de que el sindicato se podía disolver, ¿se recuerda? Cuando les hablaba de las multas que se podían poner las sanciones que se podían poner a un sindicato. Y entre esas sanciones está la sanción de la disolución. O sea que es deshacer el sindicato, ¿verdad? Disolver es deshacerlo, cancelarle la persona jurídica. Y les comentaba yo que aun cuando el ministerio es el que sigue el proceso para reconocer el sindicato, el ministerio no está facultado para disolver el sindicato. El sindicato solo se puede disolver porque él lo pide o por un proceso judicial, ¿verdad? Y entonces, aquí está la disolución de los sindicatos. Se habla de autodisolución cuando en el propio sindicato, digamos, toman el acuerdo de disolver. Será una cuestión, digamos, para mí hasta este momento hipotética, porque yo nunca he visto una disolución de un sindicato, ¿verdad? Eso no quiere decir que no se dé. Lo que sucede muchas veces es que se quedan inactivos algunos sindicatos, pero hacerles un proceso de disolución, no, yo por lo menos jamás he visto uno, pero está regulado en la ley. Que si el mismo sindicato decide disolverse es una autodisolución. Y la otra disolución se puede operar porque haya interés en disolver el sindicato, ¿verdad? Porque se dieron ciertas cosas, esto lo vamos a ver esta oportunidad, o porque, ¿cómo se llama? Que cometieron ciertas faltas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el tema es la autodisolución, hablemos de la autodisolución, ¿verdad? La autodisolución empieza a partir del artículo 228 y está referente a la 229, 230 y me parece que 231 también. Sí. Del 228 al 231 está regulada la autodisolución. Y entonces, ya de eso les había hablado yo el día miércoles, cuando les hablaba de casos en los que se necesitaba
un quórum especial para tomar una decisión. Y yo les comentaba el caso de expulsar un afiliado al sindicato, por ejemplo. Para que se tome esa decisión, se necesita un quórum especial que es de las 2/3 del total de afiliados al sindicato, ¿verdad? Ya no es el quórum normal que refiere en otro lado a la ley, porque es un quórum especial de 2/3 del total de afiliados. El artículo 228 también regula que para tomar la decisión de disolver el sindicato debe estar presente a las 2/3 de los afiliados. Ahí no se está refiriendo a quiénes o cuántos van a votar a favor ni nada, sino que se está refiriendo a la cantidad de gente que tiene que estar reunida para tomar la decisión, ¿verdad? Y entonces el tema es de que, como hace en el artículo 228, se toma la determinación, ahí refiere algunas cositas. Entre esas está el hecho de que se notifica a la Dirección General de Trabajo y obviamente se presenta copia del acta que se suscribió y, digamos, algunos otros documentos que sean pertinentes, ¿no? Y entonces inicia el proceso administrativo, porque ahí no está disolviendo el ministerio el sindicato. El sindicato se está disolviendo solo, ¿verdad? El ministerio solo está siguiendo el procedimiento que están pidiendo los afiliados, ¿verdad? Ahí no es una disolución administrativa porque no es el ministerio el que toma la determinación, sino que en este caso pues son los afiliados, ¿verdad? En el proceso el ministerio hace publicación de la solicitud que se ha presentado. Y entonces, digamos, a ese procedimiento que se está dando en el ministerio, puede haber que se opongan algunos, ¿ah? Puede haber oposición porque de repente, digamos, entre los mismos afiliados no están de acuerdo. Posiblemente algunos que no asistieron a la asamblea, o sencillamente no están de acuerdo. Y creo que ahí podrían salvar su sindicato si los que se oponen por lo menos son 20, ¿verdad? Que es el número mínimo, ¿verdad? Pero alguien, digamos, de afuera difícilmente podría oponerse al sindicato porque esa es una cuestión, la disolución del sindicato, porque esa es una cuestión interna del sindicato, ¿verdad? Entonces quienes se pueden oponer son los propios del mismo sindicato. Bueno, imaginemos, digamos, que se haga una oposición, el ministerio tendrá que darles audiencia, escucharlos y correrle audiencia a los que están solicitando para ver que se pronuncien también y tomar una decisión. Puede ser que autorice la disolución o puede ser que no la autorice porque hay oposición y, digamos, si el sindicato puede proceder, ¿verdad? Pero imaginen ustedes que la decisión en un momento dado no hay oposición o la oposición no tiene ninguna consistencia y el ministerio, digamos, decide disolver, emite la resolución disolviendo el sindicato, ¿verdad? Pero hay otra fase después, que es el nombramiento de una comisión liquidadora. ¿Qué diferencia hay entre disolver y liquidar un sindicato, compañeros? ¿Qué diferencia habrá entre disolver y liquidar? La parte de liquidación probablemente se refiere a que como ha adquirido algunos activos o hay algún dinero por ahí en el banco, eso sería la parte liquidadora. Casi no le escucho al compañero porque empieza un poquito alto, pero se le va yendo la voz, pero sí le escuché que él refería que la liquidación se refiere a la disposición de los bienes del sindicato. Realmente eso es. El sindicato puede tener bienes, entonces se va a disponer qué se hace con esos bienes, ¿no? O sea, una cosa es decidir que se disolvió el sindicato y otra cosa es disponer, digamos, qué se va a hacer con los bienes, ¿verdad? Y estamos viendo ahí que hay una comisión liquidadora.
Como yo ya les dije, los artículos en los que están, y no son artículos grandes, yo tengo una duda y se las traigo a ustedes. El ministerio es el que va a nombrar la comisión liquidadora, ¿no? Y yo les pregunto si podría nombrar la Dirección General de Trabajo a representantes patronales como liquidadores del sindicato de trabajadores, con base en lo que dice la ley. Ahí refiere algo, no me lo digan con base en lo que piensan, no. Leamos los artículos ahí, entonces, digamos, si el ministerio, a través de la dirección, podría nombrar entre la comisión a representantes del patrono para liquidar el sindicato. El artículo establece que pueden ser trabajadores o patronos. Lamentablemente al compañero se le va el volumen, no, pero él dice que puede ser patronos o trabajadores. Yo quiero escuchar otros comentarios. Pues dice, integrada por un inspector de trabajo y 2 personas honorables, escogidas entre trabajadores o patronos. No pueden ser patronos, solo son 2 personas honorables. Según el artículo 229, licenciado, yo sí entiendo que sí pueden ser parte de los patronos. Ustedes no le ponen atención a que dice según el caso. Pónganle atención a todo. En un artículo, pónganle atención a todo. Si el sindicato es de trabajadores, solo pueden ser trabajadores, licenciado, Sí. y si el sindicato es de patronos, solo pueden ser Solo patronos. patronos. Y ahí, digamos, el patrono no tiene nada que ver, digamos, el sindicato de trabajadores. Por eso tiene al final, si dice que patronos o trabajadores, según el caso. Entendamos esa parte también. O integremos esa parte también. Según el caso es que si el sindicato es de trabajadores, tendrán que ser liquidadores de los trabajadores. Y si es de patronos, pues patronos, ¿verdad? Pero no pueden nombrar, digamos, en la liquidación del sindicato de trabajadores a representantes del patrón. Nosotros tenemos que tener bien claras las disposiciones, aunque sean cortitas, entendámoslas como es. Tratemos de interpretarlas bien. Por eso yo les insisto que leamos la ley, porque si ustedes no leen la ley y no se acostumbran a ver, si nada más llegan a un lugar y no terminan de interpretarla. En este caso, así como dice el compañero, si el sindicato es de trabajadores, son los representantes de los trabajadores, ¿sí? Y si es de los patronos, pues son los representantes de los patronos. Que en ambos casos deben ser personas de reconocida honorabilidad, ¿verdad? Pero tengamos claro eso. ¿Y qué destino sea a los bienes del sindicato, compañeros? Debe pasar a la federación a la que pertenece. Es el artículo 231 el que nos da la respuesta, ¿verdad? En principio, ahí como en orden, digamos. Yo cuando les hablaba de los estatutos del sindicato, les comentaba que ahí hacía referencia a la liquidación del sindicato. O sea, los estatutos mismos deben decir de una vez qué se hace con ellos. Y si no, ahí va el orden. Debe pasar a la federación que existe, que corresponde al sindicato, ¿verdad? O debe pasar a otro sindicato, digamos, en un momento dado, está inmediato. Y en último caso, esos bienes pueden pasar para alfabetización, ¿verdad? O sea, ahí tiene un orden más o menos, pero primero va a disponerse lo establecido en los estatutos. Y si no tienen nada los estatutos, pues ya tiene otro camino y
Y si no está federado, hay otra salida, ¿verdad? Entonces son disposiciones que tenemos que tener en cuenta nosotros, no pensar de que se puedan hacer eh, chinche con los bienes del sindicato. Ahí la ley establece que tienen que tener un destino, ¿verdad? No sé qué tengo acá, pero yo creo que aquí no. Esto se refiere a, todavía nos da un poco de tiempo, se refiere a la situación de que el sindicato sea disuelto por una sentencia, ¿verdad? Porque el caso que les estaba comentando, Pero guarde los tuches, no los, usted como todo lo deja a la vista, se lo llevan y se llenan un poco. Sí, se lo llevaron para arriba de plano. Mayra, tu micrófono. Ay, perdón. no pelea esta Mayra. Bueno, les comentaba de que cuando les hablaba de la disolución, les hablaba de autodisolución cuando el sindicato decide disolverse, ¿verdad? El proceso de liquidación es igual para la autodisolución que para la disolución que se sigue en un juzgado, ¿verdad? Solo el auto de disolución va a cambiar porque en el caso de un juzgado, pues es un auto que se dicta, ¿verdad? Y en el caso del otro es una resolución administrativa. La liquidación va a ser similar, pero los caminos para disolverlo van a ser diferentes. Y entonces hay dos casos que hacen referencia de que se inicia, digamos, proceso de disolución, tanto en el artículo 127 como el artículo 126. Yo muchas veces les digo el artículo que está después, porque para mi gusto en ese orden debe leerse, y debe leerse para tener una mejor reflexión del tema, ¿verdad? Y entonces los dos artículos, el artículo 227 y el 226, refieren, digamos, razones para disolver un sindicato, ¿verdad? Razones de distinta naturaleza. Ahora bien, en cada uno, digamos, con diferentes palabras, pero siempre es el Ministerio de Trabajo y es el ministro el que solicita la disolución. No nos pensemos de que en un caso va a ser el ministerio y en no. Es el mismo procedimiento, el mismo personaje, el ministro es el que va a pedir la disolución, ¿verdad? Y siempre, digamos, va a ser ante un juez. Pero hay una diferencia de procedimiento en los dos casos. Y la pueden encontrar, digamos, en los inicios de los artículos, ¿verdad? Tanto el 227 como el 226. Cuando yo les digo diferencia de procedimiento, les voy a poner un símbolo. Imaginen ustedes que para entrar a dos lugares diferentes, digamos, se fijan procedimientos distintos. En los dos lugares hay control de quienes entran, pero uno en la puerta le piden la identificación y toda la cuestión, y le piden cierta información y lo dejan pasar. Y en el otro caso, donde también, digamos, ahí pues si hay restricción para entrar, le piden que pase a una ventanilla y ¿cómo se llama? Le toman foto al que va a entrar o a la cédula, a la licencia, qué sé yo, y luego le dicen que dé la vuelta y que entre. Entre los dos hay una diferencia de procedimiento. En los dos hay una restricción para entrar y hay procedimientos para entrar, ¿verdad? Pero en los dos, digamos, el procedimiento es diferente. Se los planteo para que tengan una idea de lo que yo les voy a pedir. Que tanto en el artículo 227 como en el 226 son casos en los que se puede pedir la disolución del sindicato, ¿verdad? ¿Qué diferencia de procedimiento hay de uno y del otro?
Que el 226 es de oficio y el 227 por orden de juez. Dice que yo tengo dificultad con el compañero que contesta, no sé si los demás lo escuchan, pero en el caso mío, solo al principio de ahí se va apagando su voz y no le escucho, ¿verdad? Ya no voy a participar, Lick. No, es que no se le escucha, no sé si tiene algún problema su micrófono o usted se aleja del micrófono, pero no se le escucha. No es que no lo quiera escuchar. No, el tema es de que empieza y luego se va apagando su voz, ¿verdad? Le comentaba que la diferencia es que uno es de oficio y el otro es por orden de juez. No es esa la diferencia. Se está hablando de diferencia en el procedimiento que se sigue en el juzgado, en cada caso. Licenciado, que tal vez en el 227 es por solicitud de los miembros del sindicato y en el 226 dice que a instancia del Ministerio de Trabajo, o sea, tal vez por alguna penalidad que le hayan puesto, no sé. Yo no veo que en el 227 sea instancia de los afiliados del sindicato. Es que me parece Los dos porque casos es por una... dice el organismo ejecutivo. Sí, pero yo les digo, en los dos casos, digamos, la solicitud viene de afuera del sindicato, no es por de los afiliados del sindicato. Entonces ahí estoy perdida. Y por eso les decía yo que en un caso diga el ejecutivo y en el otro el ministerio, no es la diferencia, porque siempre va a ser el Ministerio de Trabajo y el que va a plantear la demanda va a ser el ministro. Esa no es la diferencia. Y entonces incluso les planteaba un símil de lo que es procedimiento. Y les planteaba el caso de dos lugares donde para entrar hay restricciones. En uno lo atienden en la puerta y le piden toda la cuestión, y el otro lo mandan a una ventanilla, le piden un montón de información y le dicen que es la vuelta para entrar a la puerta. Eso, cuando yo les hablo de esos dos casos, estamos hablando de dos procedimientos para entrar, ¿verdad? Pues lo mismo sucede en este caso. Se lo estoy poniendo fácil. ¿Lic será por dos distintos tipos de incumplimiento? No. Procedimiento. Ustedes no me captan qué es un procedimiento. Licenciado, no sé si estoy en lo correcto, pero en el artículo 226 indica sanciones penales correspondientes y ya. Y en el 227 dice que le conceda subsanar ciertas omisiones, pero primero dice que en todo caso es necesario que la Inspección General de Trabajo les formule previamente un apercibimiento escrito y les conceda para subsanar la omisión que concretamente se les señala. Eso que usted dice es procedimiento, ¿verdad? Porque en un caso son faltas y en otro caso son figuras delictivas. Entonces, cuando dice faltas, es porque ha dejado de hacer tal cosa, y entonces que le va a dar chance que las cumpla, ¿verdad? Y eso es procedimiento,
porque no está utilizando el mismo procedimiento en los dos casos. En uno de una vez le da viaje al proceso y en el otro le permite arreglar la situación antes de que, digamos, prácticamente tome su forma el proceso. ¿Verdad? Por eso les plantea yo la entrada a dos lugares diferentes donde se están dando condiciones distintas. Aquí es la misma situación. En el caso de las faltas está prácticamente dándole chance el ministerio a que el sindicato corrija las faltas que ha cometido. Y las faltas son cosas, infracciones si ustedes quieren, pero el no haber presentado una declaración en tiempo, eso no es una cuestión que, digamos, que se compare con haber cometido un delito. Son cosas distintas, pues. ¿Verdad? Y está hablando propiamente, se refiere más bien a las faltas que tiene el 225, de las obligaciones que tiene el 225. Hay una causal ahí, por ejemplo, de que tenga menos de los 20 afiliados. Y en este caso tendrá que hacer un proselitismo para ver si consigue otro afiliado, porque si no, no lo puede superar, ¿va? Pero el tema es de que en cuestión de faltas le da chance a que lo pueda corregir. En el otro caso no. ¿Verdad? A eso me refiero yo. Y por eso les hablo yo de procedimiento. El procedimiento es cómo procede el juzgado. ¿Verdad? El juzgado procede a darle un camino a uno y un camino diferente a la otra. Entonces, no, digamos, es el mismo ministerio, digamos, es el mismo ejecutivo a través del ministerio el que va a hacer la misma acción y, digamos, en los dos casos no hay ninguna variación. Están redactados de forma diferente porque seguramente tienen redacciones de reformas que se hicieron a saber en cuándo, en una y con otra después. Entonces varió la redacción, pero digamos en esencia, yo eso se los insistí, es el mismo ministerio que va a iniciar la acción y es el mismo ministro el que presenta la demanda. No hay ninguno más, ¿no? Pero el procedimiento es diferente. Entonces, así como lo refiere la compañera esa, ¿verdad? En el caso de las faltas, digamos, tiene chance el sindicato de corregir, de arreglar la situación que le están señalando, ¿no? Obviamente, si no la corrige y toda la cuestión, la demanda se va a dar y obviamente puede haber una sentencia, ¿no? Y entonces el sindicato, el juzgado va a declarar la disolución del CONSAM, del sindicato, ¿no? El trámite anterior a que se da no es en el juzgado, sino que es en el mismo ministerio. O sea, se cometió la falta y el ministerio, antes de iniciar todo el proceso, le da chance al sindicato para que corrija las cosas que están mal. ¿Verdad? Y ahí tengo yo, después de que el juez ha dictado su sentencia declarando la disolución del sindicato, ¿qué procede, compañeros? Yo les pregunto, ¿qué procedió cuando el ministerio autorizó la disolución? O sea, ¿qué siguió? Licenciado, si no recuerdo mal, la publicación en el diario oficial. No, la publicación es parte del procedimiento previo a dictar la resolución donde disuelve el sindicato. ¿La liquidación? La liquidación. O sea, se dictó la sentencia y la liquidación, eso va a ser con base en lo que tenemos en el artículo 231, ¿no? O sea, el procedimiento que está en el 231, digamos, va a ser el mismo aplicable en este caso, porque la sentencia es solo para, digamos, determinar que la disolución del sindicato, hasta ahí nada más. La liquidación se aplica lo otro que vimos, ¿verdad? Nos vamos a quedar el día de hoy por ahí, compañeros. Muy bien, licenciado, gracias. Compañeros, nos vemos el día miércoles. Feliz noche, licenciado. Noche, compañero. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.